Y nada, el plan de hoy, como os he dicho, es dormir en una cabaña que está a unos 1000 metros. Joder. Momento tenso. Se la ha tirado. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos en Croacia. En el vídeo anterior ya os comenté dónde íbamos a venir. Y bueno, la cosa es que aquí hay una cabaña de montaña. Así que estamos en la cordillera de Velebit, la cordillera más larga de todo Croacia, aunque no la más alta. Y nada, el plan de hoy, como os he dicho, es dormir en una cabaña que está a unos 1000 metros. Así que va a ser una ruta bastante tranquilita. Lo único que ayer hubo bastante viento y mañana dan viento otra vez. Así que en principio hoy vamos a disfrutar del copón y mañana veremos a ver lo que viene. No llevo transportín para la peque, así que bueno, a ver qué tal se porta la renacuaja. Hay una ruta en toda esta zona que es súper famosa, se llama Premucic Trail. Estuve mirándola, pero obviamente como es la más famosa, dije, buah, con lo que nos ha pasado en vídeos anteriores, nada, nosotros vamos a un sitio que no sea tan conocido. Encontré esta cabina que tiene un pintón del copón y además el camino yo creo que va a ser muy chulo, así que brutal. Buah, pero esta ya va en su salsa, se va metiendo ya por todas las esquinitas. Chavales, ya sabéis, en vez de comprar un rascador lleváis un tronco a casa. ¿Cómo disfruta la tía? Jiji. Hay aquí un establo con perros, se han puesto a ladrar y se ha acojonado la tía, se ha metido ahí a la esquina. Que buenos ladridos. Y eso que no nos ven. Y así viesen que es una gatilla. Me recuerda mogollón al País Vasco, todo lo que son las montañas de aquí. Qué pesados son, de verdad, ¿eh? Lo que os decía, que me recuerda mogollón las montañas de aquí a cómo son las del País Vasco, porque también la piedra es del mismo tipo, es piedra caliza. Y también aquí las montañas son como muy escarpadas, como las de allí. Mola mucho Croacia, chavales, mola mucho. Bueno, en principio la ruta no va a ser muy complicada. Ya veis, al principio esto va a ser pues bosque y mogollón de piedra. Así vamos a tener que subir unos 300-400 de desnivel, luego bajar y luego volver a subir. No es muy dura, son unos 700 metros de desnivel en total más o menos, así que no es mucho, y 7 kilómetros. Así que hoy va a ser día chill. Hemos empezado de hecho a las 11 y pico, súper tarde, pero porque yo hoy, no sé, hoy estaba vago. Me he puesto pantalones largos y voy a shout, chaval. Con esto de que veníamos a montaña me emocionó, pero que ya es verano, tío. Y la peque, bueno, también. Ahí va. Ya está empezando a perder pelo. Otra que tiene un calor terrible. Uy. ¿Les quieres saludar a tus subs? ¿Quieres darles un besito? No, bueno. Chipis, un besito. Uy. Acabamos de llegar aquí a una zona abierta y hay una antigua pista de esquí, pero vamos, esto será inservible desde hace muchos años. O sea, estamos a 1000 metros de altitud al lado del mar, así que aquí la nieve, bueno, allí se ve que hay un poquito, pero vamos, es polvo, no hay nada más. Es la lo que está haciendo el calentamiento global, ¿eh? Te das cuenta de que esto se utilizaría hace 30-40 años y ahora es inservible totalmente. Pues nada, chavales, aquí es donde dormimos hoy, ¿eh? Brutal el sitio. Mira, tiene hasta puerta, tenemos electricidad. Tenemos sobrados, y es que esto es la hostia. Zarpis duerme arriba y yo duermo abajo. De puta madre, ¿eh? Y telefonillo, tú. Pua, locura. Suerte, menudo desastre. Antes prefiero dormir, no sé, en una cueva. O sea. Bueno, chavales, estamos a punto de llegar a lo que va a ser el primer punto de inflexión, en el cual empezaremos a bajar. Y seguimos aquí cruzando el bosque sin parar. Un hayedo precioso. La pena que esté todo, pues eso, sin hojas. De hecho, toda esta cordillera, que está junto al Adriático, por cierto, está protegida por la UNESCO solo por estos bosques. Porque deben de ser pues bosques milenarios, con un ecosistema muy especial. De hecho, hay osos, hay lobos también, si no me equivoco. Así que tiene una flora y una fauna bastante especial. Casi que no puede ni pasar, chaval. Durante esta primera parte del trayecto, tal y como podéis observar, era usual encontrar árboles caídos en el camino, dificultando el paso. Bueno, al menos a mí. Y tal y como os decía, aparte de tener un número bastante importante de osos en la zona, también pueden verse lobos muy diferentes al ibérico, siendo el lobo local de un color más grisáceo por lo general. Además, para mi grata sorpresa, los linces también campan a sus anchas por estos magníficos bosques.
Está muy, muy guapo toda esta parte del camino. O sea, mirad este paso. Brutal. Pura piedra, chaval. Y esta, a ver dónde está. ¡Tú, salvaje! Un día normal. Ahora estará en la punta de algún árbol. Ah, no, está ahí. No la veía, tío. Bueno, acabamos de llegar aquí al primer sitio donde pone aquí señales. Aquí tenemos Esdrilo, porque se llama Esdrilo Cabin, o no sé cómo se pronunciará esto. Da igual, la cosa es que no sabemos el tiempo, pero es para allá. Fua, gente, me está flipando la ruta, tío. Qué bonito, chaval. Allí se ve todo el mar, o sea, bueno, desde aquí no se ve perfecto, pero se ven todas las islas que hay. Es que Croacia es muy bonito, es una verdadera preciosidad. Cuando lleguemos así a un claro, a ver si se veía todo. Además, si se mantiene así el viento, luego saco el dron y es alucinante. Vuelvo a repetir. Bueno, ya hemos empezado aquí, ¡epa!, con toda la bajada. Así que bueno, llegaremos hasta un punto así, ¡pac!, y luego volveremos a subir. Estaría muy guay que fuera allí, o sea, bajar hasta allí abajo, luego volver a subir a aquella montaña y así poder tener de pleno pues todo el mar. A ver, es que no sé exactamente dónde se ubica. Si es así, es que va. Epic spot. Eso sí, está el camino lleno de árboles tronchados. O sea, aquí yo creo que cuando sopla el viento tiene que pegar fuerte. Al final es lo que os comenté en el vídeo anterior cuando fuimos a la isla desierta, que al final aquí pegan unos vientos huracanados muy muy fuertes, y a la isla a la que fuimos llegaba a haber vientos de 250 km por hora que se llaman Bora Winds, y claro, estas montañas son las que hacen que ese viento sea más flojito. Así que aquí pues pegarán, pues no sé, por deciros algo, 280, no sé, no lo sé la verdad, pero pues todavía más fuerte, así que terrible. Aquí está la tierra un poquitín resbaladiza, se ve que o ha llovido, sí, buah, mira, ¡fua! De nuevo barrizal, chaval. Aquí eso, o ha llovido o la nieve se ha derretido, una de las dos. Bueno, aquí ya se está empezando a levantar un poquito de viento, a ratos así van pegando rachitas. Al final aquí ya estamos más al descubierto, así que me agacho. Tío, yo luego tengo que dormir con este saquito de pulgas y de barro. A estas alturas de la ruta llegamos a una explanada, la cual será el ecuador de la ruta de hoy, aumentando así la expectación por el lugar en el cual dormiremos en el día de hoy. Es por ello que decidimos hacer un breve descanso antes de continuar. A nuestra derecha se empieza a ver el mar Adriático, ofreciéndonos unas panorámicas espectaculares de las islas que la semana pasada vimos a bordo del kayak. Con más de 1200 islas, la costa croata nos ofrece unos paisajes de los más únicos que hemos podido ver durante toda esta primera etapa de nuestra vuelta al mundo. Seguimos con la bajada, volvemos a entrar aquí en un bosque. Entiendo que será bajar hasta abajo del valle y luego volver a subir para allá arriba. Así que, todavía queda. Nos queda la mitad. Esta está en su salsa. Uy, bueno, como era de esperar, algo tenía que coger. Parece una lagartijilla. Ya lo estoy empezando a normalizar. O sea, ya es como, bueno, pues no sé, pues otro más ya total. Así que nada, se lo quitaré y seguimos para adelante. Le he quitado ya la cola. Ya está suficiente. Muy bien, chiqui. Muy bien.
Ya está, misión de rescate para la lagartijilla. La cazadora del mes. No, te voy a llevar un ratito porque si no... La cosa es que si la suelto ahora, va a volver donde la lagartija. O sea, de tonta tiene lo que yo te diga. ¡Hala! Poco después descendemos a un camino de piedra, el único que se ve en estas montañas, que probablemente sea utilizado para la extracción de madera. ¿Qué es esto, tú? ¡Oh! ¡Su madre! Sí que cuidado aquí, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué guapo, tío! Este tipo de agujeros en toda esta zona deben de ser bastante típicos. Al final la piedra es caliza, como el País Vasco. Y al igual que todo el País Vasco está lleno de agujeros, pues Croacia más de lo mismo. Y además aquí, por lo que vi, estaba una de las cuevas más profundas de todo el mundo. Bueno, que se llaman simas. Son como agujeros en la tierra que van ahí, pum, para abajo. Y no sé exactamente cuánto era, pero eran más de 1300 metros. O sea, una barbaridad. Bueno, parece que iba un poquitín cansadita, así que la he cogido. Además estaba tirando a todo. O sea, es que es la hostia porque va cansada, pero cuando ve un bicho se tira y ahí tiene toda la energía del mundo. Pero claro, eso hace que se vaya más lejos y luego para venir le cuesta más. Es como un círculo vicioso. Hemos quitado todo el cacho de lo que era la carretera empedrada. Ya estamos otra vez en la mitad del bosque. Tenemos que llegar allí todavía, así que vamos, que todavía nos queda. De verdad que, o sea, lo que estáis viendo es el País Vasco. O sea, esto es el País Vasco. Es que es así, es igual. Tengo también muchas ganas de, cuando vuelva por allí, cuando sea que vuelva, grabaros alguna aventurilla por allí que podáis ver lo que es el País Vasco, pues no lo que se conoce de la costa, un poquitín más zona interior, montaña, y que podáis ver pues lo bonito que es. Y teniendo en cuenta que es una altitud súper bajita, el monte más alto son 1500 y pico, y que aún así es precioso. Madre mía. ¿Vosotros creéis que si llamo a National Geographic me hacen un docu de esto? Vale, ya está. Ya he desistido, a este no la pillo. Pero es que vamos así, de verdad, es a trompicones. O sea, cada 2x3. Y este ha sido suerte que he grabado cómo se ha lanzado, pero es que la mayoría pues no los grabo porque es que no me los veo venir. Como os podréis imaginar, con tantas distracciones y tanta vida en el entorno, avanzamos muy lento en el día de hoy. Además, esto hace que Zarpis se fatigue más de lo normal. 34º descanso. No, en realidad he hecho 4 o 5, va súper bien. Además vamos a empezar ya, bueno, la voy a dejar descansar un poquito. Lo que os digo, vamos a empezar ya a la última subidita. Está por ahí la cabaña, así que nada, será cruzar esto y ya empezar a subir y hasta que lleguemos, que no sé si estará al otro lado o estará a este lado de la montaña. Ya iremos a ver. Vamos con Wikiloc, pero no he mirado nada. Y lo que sí que me dice mi oído es que ahí pega un vientazo terrible. Si está al otro lado, yo creo que vamos a dormir con un poquito de ópera. Y si dormimos a este lado, yo creo que bastante bien. ¿Tú qué? ¿Tú ya no te levantas? ¿Eh? Quita. Quita de aquí. Quita. Quita de aquí. Eres un pesado. Déjame en paz. Es lo que hay. Me eligió a mí. Vamos a seguir y a ver si finiquitamos ya esto de una vez. Joder, mirad el viento lo que ha hecho, ¿eh? Ahí estaba este cartel y con el viento pues habrá vencido hasta que se la ha cargado directamente. O sea, llevamos un buen rato que estamos pues siguiendo en horizontal básicamente. Yo pensaba que ya habíamos empezado la última subida, pero no. Así que he mirado en Wikiloc y nada, es todavía pues 1 kilómetro así de explanada, digamos, y luego subimos ahí 300 metros, ¡pum! Tras recorrer este kilómetro de puro bosque, finalmente estamos a punto de llegar a nuestro destino.
Acabamos de llegar aquí a un cartel que pone, supongo que ese será el Black PLS Esdrilo. La cosa es que estamos a media horita, así que vamos a llegar en un pish pash. Yo pensaba que estábamos un poquitín más cerca ya, pero bueno, media horita, o sea, a todo el rato que llevamos caminando hoy, ni tan mal. Bueno, me estoy gozando esta última parte del copón. Es todo, pues eso, piedra. Es subir por piedras, así, pum. Es muy guapo, tío, muy guapo. Y entiendo que tenemos que pasar por allí y cruzar al otro lado. Así que está en el otro lado, Vistacas. Vistacas incoming. Joder, cómo me gusta sobarte. Tengo aquí... Esto no es serio, chavales. Venga, vamos para arriba. Vamos para arriba. Venga, campeona. Que tú puedes. Venga, campeona. Vamos a por la última. Preciosa. Joder. Ahí está ya, chavales. No se ve ni hostias. Ay, 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 ay. ¡Pam! Esdrilo. Arrancamos con los últimos metrinos de la rutaca de hoy. Muy guay, tío. Muy guay. O sea, recorrer estos bosques ha sido como... O sea, me doy cuenta de lo que he hecho de menos ya el País Vasco. O sea, llevamos desde septiembre fuera, así que más de 6 meses, 7 meses así. Nunca había estado más de 4 meses y medio. Y guau, se echa de menos, chaval. Se echa de menos. Tengo muchas ganas de pisar las montañas de allí, de ver a los colegas. El día que volvamos, eso va a ser... O sea, es que voy a ser muy feliz. Ya estamos aquí, chiquis. Venga. Mírala, mírala. Si algo de mi energía, o sea, le tiene que llegar de cuando me motivo así, porque es como que de repente se motiva ya también, tío. ¡Esdrilo! ¡Pumba, pumba, 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 pumba! 5 minuticos. Ahora mismo estoy gozando. 5 minuticos, tú. ¡Se está ahí! ¡Se está ahí! ¡Oh! Chimenea y todo, tú. Momento tenso. Se la ha tirado ahora encima. A ver si le coge ya, tío. Vale, ya está. A ver si no tiene nada. Le veo ahí que tiene pelusilla que se la ha arrancado. A ver ahora, cuando la coja. Fua. Me ha corrido que flipas. O sea, la cosa es, tienen 3 gatos y yo he visto 2. Y ha dicho, va, pues el perro es friendly con los gatos, porque si no les hace nada a ellos, ¿por qué les va a hacer a Zarpis? Y bueno, la cosa es que Zarpis, como ha salido corriendo, me ha dicho el chico que no les hace nada, pero que les persigue. Y ahora está acojonada y ya a ver cómo hacemos para dormir hoy. No quiere ir. Sabe que está el perro. Y no quiere ir, chiqui. Fue lento la patata. A mí. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Me estás haciendo daño a mí, tío. Chiqui, ya vale, ya vale. Que ya vale. De arañarme. Chiqui, 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 chiqui. Fua. I don't know how we are going to do it. Sure. Las hay, no pasa nada. No pasa nada. ¿No ves? He's not gonna chase her or anything. The thing is that she will run. She's very scary. No pasa nada. What's her name? Zarpas. Oh, that's difficult. It's 2 cats and a dog. Okay, 2 cats and a dog. It's incredible that you are here with the cat today. Yes. That's the first time you took them up to here. Vale, gente, os enseño aquí el garito, que ahora ya está libre, así que os lo enseño. La entradilla, hay luz y todo. O sea, atentos. ¡Pam! Es brutal, chaval. Es muy guapo, o sea, yo creo que es el mejor de todos, de verdad. No es muy grande, pero es el mejor de todos. Luego aquí tiene el grifo de agua, que bueno, antes he grabado una toma, os la pondré ahora.
Vale, gente, lo que veis aquí es un pozo de agua, o sea, ahí hay un grifo, lo que veis ahí es una bomba y el agua cae del techo, cae por no sé por dónde, pero bueno, la cosa es que llega ahí y lo que echan es, a ver, can I show it? Thank you. O sea, le echan esto para desinfectar y así se puede beber el agua. Like this. Brutal, la ventanita para que se vea todo el mar, pasote, pistacas. Uy, ¿qué pasa tú? Luego esto es donde se duerme, básicamente en toda esta zona es donde se duerme. Entiendo que había aquí abajo habrá mantas, pero bueno, tampoco lo he mirado. Luego algo que es muy top, todo el tema de la chimenea, que hace un calorcito aquí muy rico. Y fuera hay mogollón de maderita. Y luego aquí arriba, no sé si os habéis fijado, está para atender todo el tema de la ropa, muy guay. Y bueno, luego ya para finiquitar y que ya terminéis de flipar, hay aquí para cargar el móvil, o sea, tanto USB como 220, o sea, todo. Esto es muy heavy, tío. Muy heavy, chaval. Y además me han dicho que hay por aquí otro vivaco bien de guapo, así que vamos a ir, obviamente. La idea era pirarnos seguido, pero bueno, al final les hemos conocido y es lo que tiene. Lo mejor, o sea, siempre son los de locales. Chipis, vas a bajar ya, por favor. Por favor. Es fuerte, ¿eh? Qué bonito, tío. Hey, tu doggy. So fast.